En 1989, en una manifestación en Soacha, mataron al líder liberal Luis Carlos Galán. Los poderes del narcotráfico, unidos a los de una clase política corrupta y mafiosa, acorralaron a Galán hasta liquidarlo. Recuerdo que apagué el televisor y que me quedé contemplando el cuadro de Gauguin que me había regalado el padre de Antonio durante mi primera visita en la cárcel. Y tuve la sospecha, más tarde confirmada hasta la saciedad, de que el país se despeñaba por el barranco de los dineros sucios y la ilegalidad. La oligarquía dominante siempre se había cerrado de mala manera en Colombia, produciendo unos círculos de poder impenetrables, y ahora que las clases populares venían abriéndose paso a punta de narcotráfico y de plomo, nuestra historia aumentaría su confusión y sus continuos baños de sangre. También habían asesinado a 3 líderes de izquierda, a 3 candidatos a la presidencia de la República: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, y cualquier representación de ideas comunistas o socialistas era perseguida y eliminada sistemáticamente. Era un país virado a la derecha, cuyas clases dirigentes venían enriqueciéndose en forma fraudulenta, mientras el resto nos hundíamos cada vez más en el desempleo, la pobreza y la desesperanza. Eso incrementaba la ira y la indignación de la mayoría, pero no era suficiente para salir del agujero. Mi sensación era que Ciudad Gótica estaba invadida de malhechores y que Batman no aparecía por ninguna parte. Seguramente lo tenían recluido en algún sanatorio, con electrochoques, delirando, irreconocible, y luego lo soltarían en cualquier callejón oscuro para que vagabundeara por la ciudad como un indigente, amnésico, catatónico, derrotado. No había nada que hacer, estábamos en manos del Guasón y sus compinches. A comienzos de los 90 entró la apertura económica y esas medidas, por supuesto, enriquecieron aún más a los ricos y ampliaron la brecha que había, ya de por sí gigantesca, entre los poderosos y los desamparados. Al norte de la ciudad bautizaron unas pocas cuadras como la Zona Rosa, imitando el nombre mexicano, y los niños adinerados y los jóvenes profesionales exitosos se sintieron cómodos al ver cómo la ciudad les permitía divertirse sin mezclarse, sin tener que soportar la presencia de personas como mis amigos o como yo, que veníamos de los barrios del sur y que no éramos ricos, bellos ni famosos. Poder ir así o salir a tomarse una cerveza con la seguridad de que no se iban a encontrar con empleadas del servicio doméstico, ni con albañiles, ni con estudiantes pobres, les producía una gran tranquilidad a ellos, los de arriba, la gente de bien, las personas decentes. El problema es que ellos tenían mucho, sí, pero eran menos, y el efecto de ese desequilibrio significaba un 95% de la población atravesada por el odio y el resentimiento. En la medida en que avanzaba la década, el odio iba creciendo también y extendiéndose de manera eficaz. Entonces empecé a salir a la calle a retratarlo, a registrarlo con mi cámara fotográfica, a guardar un testimonio de ese sentimiento que estaba pulverizando las entrañas de la gran mayoría de mis compatriotas. Me hacían las puertas del estadio de fútbol y cuando las barras bravas se encontraban a la salida y se agarraban a botellazos y a navaja limpia, yo estaba ahí, atento, con el lente metido en el mare magnum de la pelea. Me ubicaba frente a las fábricas cuyos sindicatos estaban en huelga y cuando llegaba la policía y los trabajadores defendían sus derechos a trompadas y a palazos, yo estaba ahí, con mi vieja Olympus Pen, disparando a toda velocidad. Me enteraba de que en un barrio del sur iban a desalojar a varias familias que estaban habitando los predios de manera ilegal y cuando llegaban los agentes de la policía con retroexcavadoras para echar las casas abajo y las mujeres y los niños los recibían a pedradas y a ladrillazos, yo estaba ahí, guardando para la posteridad esos rostros convulsos y esas miradas iracundas. Esa nueva serie la titulé Odios. Por todo el apartamento había fotos de jóvenes agresivos, de trabajadores con palas o varillas en la mano, o de estudiantes de universidades públicas vociferando entre nubes de gases lacrimógenos. De alguna manera exorcizaba mi propio odio a través de esas fotografías y a la vez aprendía que el yo es un pronombre plural, un sinónimo de nosotros. Lo que pasaba por mi mente estaba pasando también por el corazón de todo un pueblo y en más de una ocasión tuve que guardar la cámara en la chaqueta para agarrarme a patadas o a puñetazos con algún policía que intentaba golpearme para después arrastrarme detenido hasta una de las patrullas. En 1994, Simón publicó su primera novela, La ciudad de los umbrales, y salí a comprarla con el corazón retumbándome en la cabeza.
La leí en un par de horas y me alegró ver que allí estaba ese deseo anhelante de pensar la ciudad, de recorrerla para reflexionar sobre ella, de dejar que las caminatas y las experiencias vividas en sus calles se volvieran líneas discursivas, ideas. En el libro se hacía alusión a aquella época en que Simón se la pasaba con su cofradía de amigos en la casa de Usaquén intercambiando datos y autores, pero no por el placer de citarlos y nada más, sino para pensar el presente, para modificar su propia vida, para ahondar en las zonas más recónditas de la cotidianidad. Me encantó que en una sociedad tan mojigata e hipócrita, en una sociedad que nunca saludó la sexualidad con júbilo y beneplácito, sino que la encerró en el sótano para vivirla sórdidamente, un escritor relatara escenas del cuerpo con tanto desparpajo. Después, en una revista que le hicieron a Simón para una revista universitaria, leí que un grupo religioso denominado Cruz Morada, uno de estos grupos que detestan a las prostitutas, a los alcohólicos y a los drogadictos, lo había amenazado con el argumento de que el libro era inmoral y pornográfico. Me dieron ganas de contactarme con él, de verlo, de celebrar esa publicación, pero me dije que no tenía sentido ponerme a contar lo que había sido mi vida durante los últimos años, después del taller, y de pronto tener que soportar la mirada condescendiente de un viejo amigo podía convertirse en una experiencia nefasta. Así que triunfó mi pudor y no quise exponerme a que Simón me mirara como un fotógrafo fracasado que no había hecho nada sino vagabundear, lamentarse por su mala suerte y conseguir novias en la cárcel de mujeres. No, gracias. Pensándolo bien, prefería seguir los triunfos de mis amigos desde lejos y alegrarme por ellos en la perfecta soledad de mi viejo apartamento de Germania. Un día leí en el periódico que los travestis y transexuales del barrio Santa Fe iban a marchar por la avenida Caracas para protestar por las agresiones y los crímenes de los que habían sido víctimas durante los últimos meses, a manos de los llamados grupos de limpieza social, que se habían ensañado con ellas, querían denunciar la larga lista de atropellos que habían tenido que soportar en silencio y sin que ninguna autoridad les pusiera atención y los protegiera. Me imaginé enseguida que iba a haber enfrentamientos con la policía y con grupos de fanáticos derechistas, como los TFP, Tradición, Familia y Propiedad. Entonces preparé mi cámara y me fui por la calle 13 con la avenida Caracas, desde donde saldría la manifestación hacia el norte. Como iban a enterrar a un travesti asesinado el día anterior, tomarían la Caracas hasta la calle 26 y luego bajarían al cementerio central para llevar a cabo el funeral. Estaba seguro de que esa marcha sería una oportunidad extraordinaria de conseguir imágenes para la serie Odios. En efecto, cuando a las 2 de la tarde llegué al lugar, ya varios camarógrafos de los noticieros de televisión estaban listos para acompañar el sepelio hasta el cementerio. En el aire se respiraba un ambiente tenso. Poco a poco comenzaron a llegar unos personajes en tacones, botas de cuero hasta las rodillas y minifaldas multicolores. Hasta habían decidido marchar en vestido de baño, como si fueran reinas de belleza, y llevaban una cinta negra en el antebrazo en señal de duelo por la compañera asesinada. Una mujer gigantesca, vestida con un traje de plástico transparente y acompañada por un French Poodle blanco con botines rojos, portaba una pancarta que decía «Por favor, no nos maten más». Otra cargaba una grabadora en la que se escuchaba sin parar la canción Amigo de Roberto Carlos, «Tú eres mi hermano del alma». Desde la perspectiva de la carta de Marcelo, me pregunté si un travesti o un transexual no era un individuo invadido por completo por su súcubo, por su presencia femenina. Alguien en quien había triunfado su doble y que en consecuencia lo obligaba a transformar también su cuerpo, pero no tuve tiempo de seguir con mis disquisiciones porque ellas pararon el tráfico y empezaron a caminar por la avenida Caracas hacia el norte. En las primeras cuadras no hubo problemas y los transeúntes desprevenidos se divertían al ver pasar los peinados, los ropajes, los tacones altos y los escotes exagerados de las manifestantes. Algunos conductores que venían por el carril contrario desaceleraban, pitaban y gritaban piropos en medio de risas y chistes insinuantes. Era una atmósfera rara para tratarse de un funeral, pero no había que olvidar que uno de los objetivos era también llamar la atención, tomarse la vía pública y hacerse sentir, y desde esa perspectiva la marcha fúnebre era todo un éxito. A la altura de la calle 19 vi que otro grupo estaba esperando al primero con pendones y grandes pancartas que decían «Pecadores, Dios no los perdonará, viva el sagrado vínculo de la familia» y consignas por el estilo. El choque era inevitable. Alisté mi cámara.
Primero fueron los gritos, los insultos y las amenazas. Los travestis y transexuales no se detuvieron y continuaron marchando con paso firme. Unos metros antes de llegar a la 19, uno de los fanáticos de TFP, un joven atlético con un corte de cabello militar, un pendón en una mano y vociferando la voz en el cuello, Dios está con nosotros, se lanzó al ataque. Disparé la cámara una y otra vez sin parar. En algún momento los seguidores homofóbicos de Dios se abrieron la chaqueta y sacaron palos y varillas que usaban como si fueran garrotes prehistóricos. Los manifestantes del grupo gay se quitaron los tacones, sacaron de los sostenes y de las botas de cuero cuchillas de afeitar y navajas automáticas. Y se lanzaron también a la guerra con la certeza de que ahí estaban frente a ellas las Amazonas Rosa, los cómplices o los autores directos de los asesinatos de sus compañeras. La Caracas se convirtió en un campo de batalla en el que uno veía palos y varillas cruzando el aire velozmente antes de estrellarse contra un pómulo maquillado o contra una cabellera tinturada que de repente se manchaba de sangre. Por el otro lado, las navajas y las cuchillas de afeitar iban cortando todo lo que encontraban a su paso, brazos, mejillas y cuellos, mientras los tacones puntilla rompían cejas y dejaban grandes moretones en el rostro de los cruzados del orden y de las buenas costumbres. Terminé el rollo en 5 o 7 minutos. Guardé la cámara en la chaqueta y me metí en la batalla a defender al tercer sexo, como lo llamaban los periodistas de entonces. Me metí a golpear a puñetazo limpio a esos niños de mamá que olían a jabones costosos y lociones para después de la afeitada, pero cuidándome bien de que ninguno de esos varillazos me fuera a coger por sorpresa y me dejara tendido sobre el pavimento. En un momento volteé el rostro y vi que una mujer en bikini estaba arrinconada por dos gorilas que se disponían a machacarla. Lograba mantenerlos a raya gracias a que blandí una navaja de lado a lado para impedirles el avance. Y cuando ya estaba a punto de lanzarme sobre uno de los matones para defender a la princesa, se metió otro fulano en la pelea con un bate de béisbol y golpeó al más grande en una espinilla. En medio del estrépito general alcancé a escuchar cómo el hueso se rompía y el tipo cayó de rodillas, dando alaridos de dolor. Su compañero retrocedió enseguida y el del bate de béisbol lo persiguió hasta conectar un home run que dio en pleno rostro de su contrincante. La nariz quedó hecha añicos y un chorro de sangre dejó al adepto de la virilidad arrodillado en el andén y con las manos puestas en el tabique. Entonces reconocí al del bate de béisbol, era Simón, que seguramente, indignado por esa homofobia asesina que él mismo había denunciado en su libro, y cobrándose también de paso las amenazas de la secta radical Cruz Morada, había decidido salir a la calle a defender a esos personajes que en su novela eran, para la ira de los derechistas, el último rastro de la divinidad. Simón estaba más corpulento, con barba y con una melena desordenada a los lados, y se veía que ya había dejado atrás la juventud. Por esa época frisaría los 30 años de edad. ¿Cómo estaría yo? ¿Me había envejecido también sin darme cuenta? No alcancé a contestarme esas preguntas porque las sirenas de las patrullas llegaron hasta el lugar y cada uno de los bandos recogió como pudo a sus heridos y empezó a correr para escapar de la policía. Yo hice lo propio y me metí por la calle 18 hacia arriba, buscando la carrera séptima, y mientras corría por entre los edificios y con las montañas frente a mí, sonreí al recordar la imagen de Simón enfrentando a los de la TFP, y me dije en voz alta, qué bien, aún estamos del mismo lado.